Octubre de 1941. El aire, antes fresco y prometedor, ya cargaba el presagio del invierno. Un frío cortante comenzaba a besar la vastedad de las estepas, pintando las hojas de oro y carmesí antes de arrancarlas sin piedad. Pero para los hombres de la Wehrmacht, el ejército alemán, aquel viento no era un presagio de desgracia, sino de victoria inminente. Un soplo helado que, creían, empujaría a la Unión Soviética al abismo. Desde junio, la máquina de guerra nazi había avanzado como una apisonadora implacable. Polonia, Francia, los Balcanes, todo había cedido, y ahora el pulso de la Unión Soviética, el corazón de su poder, Moscú, aguardaba. La capital roja, otrora inexpugnable, parecía vulnerable, un fruto maduro a punto de caer. El olor a diésel y pólvora era el perfume de la conquista, y el sonido de los cañones lejanos, la sinfonía de lo inevitable. La confianza rebosaba en las filas alemanas. Sus generales, forjados en victorias relámpago, creían que el destino estaba sellado. La Blitzkrieg había sido una danza mortal y eficaz, y el Reich había bailado con la muerte y triunfado en cada paso. Las divisiones Panzer, antes invencibles, aplastaban cualquier resistencia, sus cañones rugiendo una promesa de aniquilación. El águila nazi planeaba alta, y bajo sus alas el mundo temblaba. El optimismo era palpable, casi embriagador. La capital soviética, a apenas unos cientos de kilómetros, era el último premio, la corona final de una campaña que parecía destinada al éxito. Pero en Moscú la atmósfera era otra, una mezcla de desesperación y una resiliencia terca, casi desafiante. El sonido de las sirenas rasgaba el cielo, y el pavor se aferraba a la garganta de cada ciudadano. Calles antes vibrantes, ahora eran trincheras improvisadas. Cada ladrillo, cada piedra, cada hombre y mujer se convertía en parte de la última línea de defensa. El aire denso cargaba el olor a sudor, miedo y el polvo de la destrucción que se acercaba. La esperanza era un lujo, la supervivencia, una plegaria. Hitler, en su búnker, planeaba el golpe final. Lo llamó Operación Tifón. No era solo una batalla, era el punto culminante de una guerra, la aniquilación de un ideal, el fin de un imperio. Se creía que la caída de Moscú aplastaría el espíritu soviético, forzando una rendición humillante. Los ejércitos alemanes, a pesar de las largas líneas de suministro y la resistencia creciente, olían la victoria, el sabor metálico de la gloria, al alcance de los dedos. La arrogancia militar era su manto, la ambición, su combustible. Marchaban hacia la historia, seguros de que la escribirían con sangre y fuego. Pocos sabían ellos que el destino tenía otros planes, que la naturaleza, en su furia silenciosa, estaba a punto de convertirse en el más brutal de los enemigos. El invierno ruso, legendario e implacable, acechaba en las sombras, aguardando su momento para asestar un golpe más devastador que cualquier artillería. Un infierno congelado aguardaba. Prepárate para revivir la saga de coraje, desesperación y la furia de la naturaleza. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado y desentrañar los secretos de uno de los inviernos más brutales de la historia, donde la ambición humana colisionó con la indomable fuerza de la naturaleza. El tifón barrió la estepa. En octubre la Operación Tifón ganó velocidad, un golpe final que prometía aplastar la resistencia soviética. Las divisiones de élite alemanas, los Panzer, avanzaron con una ferocidad calculada, cortando las líneas de defensa soviéticas como cuchillos calientes en mantequilla. Aldeas y ciudades caían una tras otra, sus nombres resonando en los boletines de guerra alemanes como trofeos. El olor a tierra mojada y pólvora quemada flotaba en el aire, un testimonio del paso implacable de la máquina de guerra. La confianza, antes palpable, ahora se mezclaba con un agotamiento creciente. Pero la victoria parecía tan cercana, tan inevitable. Los mapas en Berlín mostraban un avance constante, una flecha implacable apuntando al corazón de la Unión Soviética. Los generales alemanes, acostumbrados a la velocidad de la Blitzkrieg, veían Moscú al alcance, un espejismo que se materializaba a cada kilómetro conquistado. El sonido de sus propios pasos era el ritmo de la victoria,
y el silencio de los enemigos, la prueba de su superioridad. Pero la tierra rusa, vasta e implacable, comenzaba a cobrar su precio. Las lluvias de otoño transformaron los caminos en ríos de lodo espeso, tragando camiones, atascando tanques. El avance, antes relámpago, se convirtió en un arrastrarse lento, doloroso. El olor a lodo y aceite diésel se mezclaba con el hedor del miedo y la frustración. La logística, el talón de Aquiles de toda gran campaña, comenzaba a desintegrarse. Los suministros no llegaban, la munición escaseaba. Y entonces, como un susurro helado, llegó el invierno. No como una ventisca repentina, sino como una mordida lenta e inexorable. La temperatura se desplomó. El lodo se endureció en piedras afiladas, congelando los pies de los soldados. El viento, antes una mera molestia, se convirtió en un enemigo invisible cortando la piel, robando el calor. Lo que era un avance se transformó en un infierno blanco, una pesadilla congelada. Los tanques, antes orgullo de la Wehrmacht, se convirtieron en trampas de metal helado. El diésel se congelaba en los depósitos. El aceite de los motores se solidificaba, impidiendo el funcionamiento. Las armas, antes fiables, se atascaban bajo el frío intenso. Los dedos congelados apenas podían manejar los gatillos. El aullido del viento era ahora el canto fúnebre de la arrogancia. La naturaleza, en su furia silenciosa, se había levantado, y con el frío, la resistencia soviética se fortaleció. Inspirados por la desesperación y la promesa de un contraataque, los defensores de Moscú, muchos de ellos civiles armados, transformaron cada calle, cada casa, en una fortaleza. Lo que era un avance ordenado se convirtió en una lucha caótica y brutal, cuerpo a cuerpo en la nieve y el hielo. Ya no había gloria, solo la lucha por la supervivencia. El invierno no era solo un obstáculo, era un aliado, un arma secreta, forjando la nieve y el hielo en una trampa mortal para el Tercer Reich. El infierno se había congelado. El infierno se había congelado y con él el alma de la Wehrmacht. El frío, antes una mera molestia, se transformó en un verdugo silencioso. Las temperaturas se desplomaron a 30,3, 40,3. El aire helado quemaba los pulmones con cada respiración. La piel se pegaba al metal de las armas, arrancando trozos de carne. Dedos y pies, antes herramientas de guerra, se convirtieron en bloques insensibles, negros por la gangrena. El olor a carne en putrefacción, incluso en el frío paralizante, flotaba en las trincheras improvisadas, un recordatorio constante de la muerte lenta que acechaba. No había suficiente ropa de invierno. Las botas de cuero se endurecían y agrietaban, dejando los pies expuestos. Hombres antes orgullosos e invencibles se transformaban en fantasmas temblorosos, sus mentes nubladas por la hipotermia y la desesperación. El sonido de los dientes castañeteando era la banda sonora de una agonía colectiva. La arrogancia se deshizo, reemplazada por un terror gélido. Cada paso en la nieve era una batalla. Cada noche, una ruleta rusa contra la muerte por congelación. Pero la guerra no esperaba la misericordia del clima. Las batallas se convirtieron en una pesadilla brutal e íntima. En los densos bosques y en las aldeas en ruinas que rodeaban Moscú, la resistencia soviética, ahora revitalizada por el invierno, lanzaba emboscadas implacables. Soldados siberianos, acostumbrados al frío, surgían como fantasmas blancos, sus metralletas PPSH-41 escupiendo fuego en la oscuridad helada. El combate era a quemarropa, sin cuartel. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el de la pólvora y la tierra congelada. Para los defensores soviéticos, el invierno no era un enemigo, sino un aliado. Sus ropas acolchadas, sus botas de fieltro, Valenki, y su conocimiento del terreno les daban una ventaja crucial. Los tanques T-34, diseñados para el clima extremo, seguían operando, surgiendo de la neblina helada para asestar golpes mortales. El hambre, el frío y la fatiga eran constantes para ambos bandos, pero la resiliencia soviética, forjada en siglos de privación, parecía inagotable. Cada casa defendida, cada metro de terreno reconquistado era una victoria. En medio de ese infierno, los civiles pagaban el precio más alto,
Aldeas enteras eran incendiadas, sus tierras arrasadas. El hambre era una sombra constante. Familias enteras, sin refugio, sin comida, vagaban por el paisaje congelado, buscando refugio de la destrucción y la brutalidad de ambos bandos. Los gritos de inocentes se perdían en el clamor de la guerra. Sus vidas, meros números en las estadísticas de un conflicto sin fin. El impacto psicológico era devastador. El trauma de la pérdida, de la violencia, del frío y del hambre, esculpía cicatrices profundas en el alma de una generación. Lo que antes era un avance metódico de la Blitzkrieg, ahora era una retirada caótica, un infierno de contraataques soviéticos y emboscadas brutales. La Wehrmacht, otrora aterradora, ahora luchaba por sobrevivir. Los generales alemanes, antes confiados, ahora enfrentaban la realidad de un enemigo que no cedía y de una naturaleza que se negaba a ser domada. Moscú, a pocos kilómetros, parecía más distante que nunca, un espejismo inalcanzable en la vastedad blanca. El sueño de victoria se transformaba en una pesadilla congelada, donde cada día era una prueba de resistencia y cada noche una plegaria por la luz del sol. El meollo del conflicto era la propia supervivencia. En la nieve, en el hielo, en la sangre. El paisaje alrededor de Moscú se transformó en una trampa. Cada kilómetro de avance alemán era ahora un lazo que se apretaba, un cerco silencioso tejido por la nieve y el hielo. Las largas líneas de suministro, ya precarias, se extendieron al límite y entonces se rompieron. Lo que antes eran caminos hacia la gloria, se convirtieron en corredores de muerte, patrullados por guerrilleros soviéticos y por la furia del invierno. El aislamiento era un veneno lento, corroyendo la moral y la capacidad de combate. El olor a hambre y desesperación era más fuerte que el de la pólvora, un presagio de aniquilación. La escasez de suministros se convirtió en una tortura diaria, un verdugo invisible. Las raciones disminuyeron. La comida se congelaba antes de llegar a las bocas hambrientas. El pan era duro como la piedra, el guiso, una pasta gélida. El combustible para los tanques y vehículos se agotó, transformándolos en monumentos inútiles de metal congelado. La munición escaseaba, y cada disparo era calculado con una precisión desesperada. No había suficientes abrigos de invierno. Las promesas de victoria rápida se habían deshecho en una pesadilla de privación, donde el mayor enemigo no era el soldado soviético, sino el frío que penetraba los huesos y el hambre que desgarraba las entrañas. Cada amanecer, menos hombres se levantaban. El colapso moral era inevitable. La disciplina antes férrea comenzó a desintegrarse. Las órdenes eran cuestionadas. La deserción, un susurro creciente que se volvía más audible cada día. La brutalidad de la guerra, intensificada por la privación y la desesperación, llevó a actos de desesperación y atrocidad. Civiles, a menudo inocentes, eran vistos como potenciales enemigos o fuentes de suministros, y la línea entre la supervivencia y la barbarie se volvía cada vez más tenue, casi inexistente. Las ejecuciones sumarias, tanto de desertores como de civiles sospechosos, se convirtieron en una realidad sombría, un testimonio de la deshumanización que impone la guerra. El aire pesado con el olor a miedo y humo, y el eco de disparos aislados marcaba el paisaje como cicatrices. Para los civiles, el cerco era una sentencia de muerte lenta, un martirio silencioso. En Moscú, la vida se resumía a refugios subterráneos, al racionamiento brutal y al pavor constante de los bombardeos que rasgaban el cielo nocturno. Pero en las aldeas y ciudades ocupadas, el terror era aún más directo y palpable. Familias enteras eran expulsadas de sus casas, forzadas a marchar en la nieve, sin destino, sin comida, sus pocas pertenencias robadas por el hambre y la guerra. El olor acre a humo de casas quemadas era una constante, un perfume de la destrucción. Mujeres y niños, los más vulnerables, enfrentaban el hambre, el frío y la violencia, sus vidas transformadas en un infierno diario. Refugiados, fantasmas errantes en el paisaje blanco y desolado, buscaban un refugio que raramente encontraban, sus pasos resonando en el vacío. Mientras tanto, la resistencia soviética se fortalecía, nutrida por la desesperación y la promesa de venganza.
El cerco de Moscú no era solo una pesadilla alemana, era un catalizador para la determinación soviética, un crisol que templaba la voluntad de un pueblo. Cada ataque alemán repelido, cada metro de terreno defendido, inyectaba nueva vida al espíritu de los defensores. Las órdenes de Stalin eran claras: ni un paso atrás. Y el pueblo soviético, en su resiliencia inquebrantable, acató, transformando la desesperanza en furia. Soldados, civiles, mujeres, todos se unieron en una defensa desesperada, transformando la capital en una fortaleza inexpugnable, un bastión de hielo y acero. El invierno, antes un enemigo común, ahora era un aliado de los defensores, un escudo invisible. Las defensas se solidificaron en la nieve, las trincheras se convirtieron en laberintos mortales, las emboscadas se volvieron más audaces, más letales. La Wehrmacht, atrapada en la telaraña helada, estaba exhausta, hambrienta y congelada. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora reflejaban la desesperación de hombres que sabían que estaban en una trampa sin salida. El olor a muerte se intensificaba cada día, y la esperanza para los alemanes era un lujo que el invierno les había robado, dejando solo el vacío. La lucha ya no era por Moscú, sino por la propia supervivencia, un infierno de hielo y desesperación. El calendario marcaba el 5 de diciembre de 1941. Para la Wehrmacht, era solo otro día de agonía congelada, de hambre y de desesperación. Pero para la Unión Soviética, era el día de la venganza, el punto de inflexión forjado en el hielo y la resiliencia. En aquel amanecer pálido, la tierra tembló, no por un terremoto, sino por el rugido de 2 millones de hombres, tanques y artillería, que, en un contraataque masivo e inesperado, se lanzaron contra las exhaustas y congeladas líneas alemanas que rodeaban Moscú. El olor a pólvora fresca se mezcló con el aire gélido, un perfume de retribución. El contraataque soviético fue un golpe sísmico. Divisiones siberianas, entrenadas para el frío extremo, equipadas con ropa de abrigo y armamento adecuado, surgieron como fantasmas blancos del horizonte helado. Eran la fuerza que Hitler había subestimado, el espíritu indomable que el invierno había templado. Los tanques T-34, legendarios por su capacidad de operar en el frío, avanzaban sin titubear, aplastando las defensas alemanas. Los cielos se encendieron con el fuego de los cohetes Katyusha, los órganos de Stalin, cuyos aullidos siniestros presagiaban la aniquilación. El avance, antes alemán, ahora era soviético, un maremoto de hielo y acero. El grito de ¡Hurra! Resonaba en la vastedad blanca, un clamor de guerra y esperanza. Para los alemanes, la sorpresa fue total, el shock paralizante. Sus comandantes, antes tan confiados, ahora enfrentaban una pesadilla que ni siquiera habían imaginado. Las armas se atascaban, los vehículos no arrancaban, los hombres, exhaustos y congelados, no tenían fuerzas para resistir. La orden de Hitler era inflexible. Ni un paso atrás, resistan a cualquier costo. Una orden imposible, un decreto de muerte en un infierno blanco. Pero retroceder significaba deserción, y el castigo era sumario. Muchos murieron intentando mantener posiciones insostenibles, sus cuerpos congelados, sumándose a las pilas en la nieve, un testimonio mudo de la arrogancia de un líder distante. El olor a muerte era palpable, un hedor acre a sangre y hielo. La batalla se convirtió en un frenesí de brutalidad. En las aldeas y bosques alrededor de Moscú, la lucha era cuerpo a cuerpo, sin tregua, sin cuartel. Cada casa, cada trinchera, era disputada con una ferocidad desesperada. Los alemanes, atrapados en sus posiciones congeladas, luchaban con la fuerza de la desesperación, pero eran superados en número, en equipo y en espíritu. El sonido de los gritos de dolor y el crepitar de las armas se mezclaban con el aullido implacable del viento, creando una sinfonía macabra de guerra. La nieve, antes blanca y pura, se convirtió en un manto escarlata, absorbiendo la sangre de miles. La línea alemana se rompió. Lo que era una defensa terca se transformó en una huida desesperada. Los generales alemanes, conscientes de la catástrofe inminente, desafiaron las órdenes de Hitler y autorizaron una retirada táctica,
un intento de salvar lo que quedaba de sus divisiones. Pero esa retirada no fue ordenada. Fue un éxodo caótico, una carrera contra la aniquilación en el infierno congelado. Los hombres abandonaban equipos pesados, armas, incluso a sus camaradas heridos, en el intento de escapar del abrazo mortal del ejército rojo y del invierno. A cada paso, la nieve se convertía en una tumba para los que caían de agotamiento, de congelación, o bajo el fuego despiadado de los soviéticos. El costo humano era inimaginable. Cientos de miles de vidas se perdieron en aquellas semanas de infierno. Soldados alemanes, antes orgullosos, ahora eran meros fantasmas, muchos cayendo prisioneros, destinados a un destino igualmente brutal en los gulags soviéticos. Los gritos de los heridos se mezclaban con los de los moribundos. La sangre en la nieve no era solo de un ejército, sino de una ambición que chocó contra la realidad implacable de la naturaleza y la resiliencia humana. Moscú estaba a salvo, pero a un precio terrible, grabado para siempre en el paisaje y en el alma de dos pueblos. La gran ofensiva alemana había sido quebrada, no solo por hombres, sino por el más cruel de los generales, el general Invierno. La rendición, para muchos, era un alivio, un fin a la agonía, pero para la Wehrmacht era el inicio de una nueva y amarga realidad. El rugido de las batallas se silenció, pero el invierno no. El paisaje alrededor de Moscú, antes un escenario de ambición y furia, se transformó en un vasto cementerio blanco. La nieve, que antes cubría los horrores, ahora los revelaba en su crudeza gélida. Miles de cuerpos alemanes yacían congelados, sus expresiones de terror y desesperación petrificadas por el frío, un testimonio mudo del costo de la arrogancia. Sus armas, antes símbolos de poder, ahora eran meros pedazos de metal oxidado y congelado, esparcidos como juguetes rotos en un campo de juegos macabro. El olor a muerte, antes ahogado por la pólvora, ahora flotaba pesado y penetrante en el aire enrarecido, un eco de la tragedia. Para los supervivientes alemanes, la pesadilla estaba lejos de terminar. Aquellos que no sucumbieron al frío o al fuego enemigo, ahora enfrentaban un destino igualmente brutal: los campos de prisioneros soviéticos, los temidos gulags. Miles de hombres, muchos con congelación severa, gangrena, o con las mentes destrozadas por el trauma, fueron llevados al este, a un infierno diferente, pero no menos cruel. Para ellos, la guerra en Rusia no terminó con la rendición, solo cambió de forma, transformándose en una lucha diaria por la supervivencia contra el hambre, el frío y el trabajo forzado en tierras distantes. El regreso a la patria, para muchos, jamás sucedería. Para otros, sería un reencuentro con una Alemania destruida, donde las cicatrices de la derrota eran tan profundas como las marcas en sus cuerpos y almas. Del lado soviético, la victoria era agridulce. Moscú estaba a salvo, pero ¿a qué precio? Cientos de miles de sus propios hijos yacían en la nieve, o volvían a casa con los cuerpos mutilados y las mentes atormentadas. Los heridos, muchos con secuelas de por vida, regresaban a ciudades en ruinas, a paisajes desolados que apenas reconocían. El trauma psicológico era una herida invisible, pero profunda, que marcó a toda una generación. El olor a humo, a muerte y a desesperación se impregnó en la ropa, en las casas, en las memorias. La Operación Tifón se convirtió en una lección histórica, grabada con sangre y hielo. Fue el epitafio de la arrogancia militar, un recordatorio brutal de la estupidez de subestimar a un enemigo y, sobre todo, del poder indomable de la naturaleza. Hitler había creído que la Unión Soviética sería doblegada en meses, que el invierno ruso sería solo un inconveniente. Estaba terriblemente equivocado. La resiliencia soviética, forjada en siglos de privación y resistencia, combinada con la furia del general Invierno, redefinió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Moscú no cayó, y con ello, la Wehrmacht demostró que no era invencible. El mito de la Blitzkrieg, de la guerra relámpago alemana, fue destrozado en la nieve rusa. La creencia en la superioridad aria y en la inevitabilidad de la victoria nazi comenzó a agrietarse, exponiendo la fragilidad de un imperio construido sobre la arena de la megalomanía. La Operación Tifón no fue solo una derrota táctica,
Fue un golpe profundo a la moral y la estrategia alemana, un punto de no retorno que alteró irreversiblemente la trayectoria del conflicto. El invierno no solo congeló armas y dedos, sino que también congeló el avance de un imperio. Hoy majestuosos monumentos en Moscú y sus alrededores se alzan como centinelas silenciosos, guardando la memoria de aquellos que lucharon y murieron. Libros y películas cuentan y recuentan la saga, asegurando que el sacrificio no sea olvidado. Pero las cicatrices más profundas permanecen en la tierra y en el alma del pueblo ruso. Cada campo, cada bosque, cada ruina carga el eco de aquel invierno brutal, un recordatorio eterno del día en que la ambición colisionó con la resiliencia y el frío quebró al Reich. El legado de la Operación Tifón es un recordatorio sombrío y poderoso. La guerra, en su esencia más desnuda, es un infierno que consume todo, y la naturaleza, en su furia silenciosa, puede ser el más implacable de los generales. Pero el fin de la batalla física no significó el fin de la guerra para aquellos que sobrevivieron. Para los soldados alemanes que regresaron, la derrota en Moscú fue un estigma, una mancha indeleble en su honor y en su percepción de invencibilidad. Muchos cargaron el peso de aquel invierno en sus corazones, en sus pesadillas recurrentes. Las manos que antes empuñaban fusiles con confianza, ahora temblaban ante la menor señal de frío. Los ojos que vieron horrores congelantes jamás volverían a ver el mundo de la misma forma, para siempre atormentados por las pilas de cuerpos en la nieve y la desesperación de los camaradas perdidos. El frío de Rusia no solo congeló sus miembros, sino también el calor en sus almas, dejando un vacío que ninguna victoria subsecuente podría llenar. Eran fantasmas de un imperio en ruinas, atormentados por los gritos de los camaradas perdidos en la nieve y el aullido implacable del viento siberiano. El silencio de la paz era, para muchos, más ensordecedor que el estruendo de la guerra, un eco eterno del trauma. Para los soviéticos, la victoria en Moscú fue un milagro, un testimonio de la fuerza inquebrantable de un pueblo, pero esa fuerza vino con un costo inmenso, grabado en las generaciones. Los veteranos, los héroes de la Gran Guerra Patriótica, volvieron a casa con medallas en el pecho, pero con heridas invisibles en la mente, cicatrices que no sanaban. El hambre y el frío que enfrentaron, la visión de sus seres queridos masacrados en las aldeas ocupadas, la destrucción de sus hogares. Todo eso se grabó profundamente en la psique colectiva, moldeando una nación. El olor a pólvora y a sangre nunca abandonaba sus memorias, mezclándose con el aroma del pan y de la tierra, una dicotomía constante entre la vida y la muerte. Reconstruyeron sus ciudades, sus vidas, pero el eco de aquel invierno jamás se silenció. La resiliencia, aunque gloriosa, era también una cicatriz profunda, un recuerdo constante de la fragilidad de la paz y de la brutalidad de la guerra que se negaba a desaparecer. La Operación Tifón no fue solo una batalla, fue un catalizador para la identidad soviética, un momento que forjó el espíritu de la madre Rusia en un crisol de hielo y fuego. La defensa de Moscú unió al pueblo como nunca antes, trascendió las diferencias étnicas y políticas. Era una lucha por la propia existencia, y esa unidad desesperada generó una fuerza monumental, una cohesión que sorprendió al mundo. La idea de que el pueblo soviético podía resistir cualquier adversidad, soportar cualquier privación, fue cimentada en aquel invierno cruel, convirtiéndose en una narrativa fundacional. La destrucción fue vasta, las pérdidas humanas incalculables, pero el espíritu de reconstrucción, de erguirse de las cenizas, se convirtió en la marca registrada de la nación, un testamento de su capacidad de persistir y de resurgir. Y estratégicamente, la derrota alemana en Moscú fue el primer clavo en el ataúd del Tercer Reich. Disipó la ilusión de una victoria rápida y unilateral en el este, forzando a Hitler a una guerra de desgaste para la cual Alemania no estaba preparada, un pantano de recursos y vidas. Recursos vitales que podrían haber sido usados en otros frentes decisivos fueron drenados para sostener una campaña exhaustiva en Rusia, una hemorragia lenta. El frente oriental se convirtió en un matadero, un agujero negro que tragaba hombres y material, debilitando progresivamente la máquina de guerra nazi, volviendo su derrota inevitable.
La decisión de Hitler de no retroceder, de mantener a sus tropas congeladas en el lugar, resultó en pérdidas catastróficas que jamás serían totalmente recuperadas, marcando el inicio de una larga y dolorosa retirada que culminaría en Berlín. El invierno de 1941 en Moscú no fue solo un evento climático, fue un agente de la historia, un coprotagonista brutal que desnudó las fallas de un plan megalómano y la ceguera de la ideología. Las lecciones de la Operación Tifón resuenan hasta hoy. La importancia de la logística en campañas militares, la necesidad de respetar las fuerzas de la naturaleza y quizás lo más crucial, la indomable voluntad humana de resistir, incluso frente a la aniquilación total. La historia es una profesora severa, y Moscú en aquel invierno ofreció una de sus clases más sangrientas e inolvidables, grabada con sangre y hielo. El olor de la nieve mezclado con el metal frío de las armas se convirtió en un símbolo de un giro, un punto de no retorno para un imperio que osó desafiar al general invierno. La Operación Tifón, el invierno de 1941, no es solo un capítulo en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Es una epopeya de brutalidad inimaginable, de coraje inquebrantable y de lecciones grabadas con sangre y hielo. Cada ruina reconstruida en Moscú, cada memorial erigido, cada historia contada por los supervivientes es un grito contra la guerra, un lamento eterno por la estupidez de la ambición desmedida. El olor a pólvora y a sangre que flotó sobre aquellas tierras no se disipó completamente. Se convirtió en parte de la memoria colectiva, un aroma fantasma que alerta a las generaciones futuras. El general Invierno no solo congeló armas y dedos, sino que también congeló el avance de un imperio, probando que ni siquiera la más poderosa de las máquinas de guerra puede desafiar la furia de la naturaleza o la indomable voluntad de un pueblo. La historia nos enseña, a través de eventos como este, que la resiliencia humana puede florecer incluso en el más arduo de los inviernos. Nos recuerda la importancia de recordar el pasado, no para revivir sus dolores, sino para aprender de sus errores. Que las cicatrices en la tierra y en el alma del pueblo ruso sirvan como un faro, iluminando los peligros de la tiranía y la necesidad incesante de paz. La Operación Tifón es un legado, un testamento a la fragilidad de la vida y a la fuerza del espíritu, un eco que resuena a través de los siglos, implorando que jamás olvidemos el costo de la guerra. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado.